Buenas tardes. El otro día estuvimos viendo un poco lo que era la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos que había de prevención de riesgos laborales, un poco el hecho de lo que es el concepto de salud, los diferentes factores de riesgo que existen y las consecuencias que tienen esos factores de riesgo, que son sobre todo accidentes y enfermedades profesionales, perdón. Y esta día de hoy vamos a terminar este tema con estas diapositivas que ya las he subido a la plataforma y que sirve para resumir un poco lo que es la introducción a esa prevención de riesgos. Tanto analizar a detalle cada uno de los factores de riesgo y las consecuencias que tiene. Como tenéis la diapositiva lo haremos bastante rápido porque bueno, simplemente es alguna duda que surja o que pueda surgir lo voy a aclarar en este video. Y simplemente, además, para resumir, que dentro de los factores de riesgo existen cuatro posibles factores. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque es una cosa que seguro sí o sí, el 99% entrará en el examen, que es al final lo que nos interesa a todos, ¿no? En ese sentido. Los factores de riesgo se dividen en condiciones de seguridad, que eso hablan de lugares y equipos de trabajo, ¿vale? Lugares, la base de la ambulancia, en 112 si trabajásemos en teleemergencias, en la sede de nuestra empresa de teleasistencia, donde cogemos los teléfonos y demás, y los equipos de trabajo son todas aquellas máquinas y herramientas, ¿vale? Además de los equipos de transporte. Como al final es un grupo grande, la ambulancia puede entrar en esos equipos de trabajo o podría considerarse un lugar de trabajo como tal debido al tiempo que se pasa en él, ¿no? O en ella, mejor dicho. Pero vamos a centrarnos en los equipos de trabajo que al final es nuestro punto fuerte, la ambulancia y demás, ¿vale? Que lo que haremos sobre todo en talleres para que veamos cómo se trabaja, ¿no? En un equipo si no habéis trabajado nunca en una ambulancia. Que la mayoría de vosotros sí lo habéis hecho y algunos estáis trabajando incluso en ello. Después están las condiciones medioambientales que tienen que ver en tres aspectos: físicos, químicos y biológicos. No físicos de el cuerpo humano, sino físico de la física y la química, ¿vale? Recordad, física, química y biología, que esas materias que había relacionadas con las ciencias en bachillerato y en la ESO, pues son los tres que tienen que ver con las condiciones ambientales. En agentes físicos, pues está el ruido, las radiaciones, etcétera, etcétera. En los químicos, las sustancias y los preparados químicos. Y en los biológicos, todo lo que tiene que ver con virus y bacterias. En condiciones ergonómicas quedaros con la palabra cargas, carga física y mental, ¿vale? Esfuerzos físicos, malas posiciones, mucho tiempo al volante, etcétera, etcétera, es una carga física del tema ergonómico y en carga mental el esfuerzo de el día a día de papeleos, de tratar con los pacientes, de tratar con los jefes, etcétera, etcétera, va relacionado tanto en la carga mental con las condiciones psicosociales, porque las condiciones psicosociales se recoge también, ¿no? La organización del trabajo, todo lo que tenga que ver con la organización como sí del trabajo y las características personales de cada uno. Cada uno tiene una percepción distinta del riesgo, eso ya lo vimos en el otro día. Entonces se trata de esa percepción de llevarla lo mejor posible para que exista una percepción en la realización de la tarea. Esa perfección es esa exigencia con uno mismo, que cada uno lo lleva de una forma distinta, también lleva a, en un momento determinado, pues al peor de los casos, que es el síndrome o sea, del trabajador quemado, cuando no se cumplen las necesidades que estamos buscando en nuestro trabajo, cuando la percepción no la adquirimos nunca, ¿no? En ese sentido. Em, entonces, lo que hacemos aquí, las diapositivas siguientes son un poco ver las condiciones de trabajo como tal, ¿vale? Las condiciones, los factores de riesgo detallados, mejor dicho, derivados en cada uno de los aspectos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, con relación a los lugares de trabajo, tres conceptos básicos que hay que tener. Primero, que el suelo donde trabajamos sea lo más estable, lo más menos resbaladizo posible, que sea sólido, que sea resistente. Trabajar en un aspecto, en un sitio donde el suelo se mueva por cualquier circunstancia, porque el suelo no está bien instalado, porque los cimientos no están bien puestos, porque estamos trabajando en una obra y la barandilla provisional o la estructura provisional se mueve bastante o que
o que el suelo rebale lo suficiente, puede producir lesiones. En nuestro trabajo, ¿cuál va a ser esta estructura y este suelo? Posiblemente cuando bajamos a los pacientes, ¿vale? De un edificio, cuando tenemos que bajar de la ambulancia para tener un herido en la calle o una persona en la calle, cuando estamos haciendo urgencia. Eso serían las situaciones, ¿no? Cuando estamos en una base o en un 112, por decirlo así, que el suelo sea lo más estable posible, que no nos encontremos mm, diferencias de nivel que pueden producir algún tipo de lesión. En cuanto a los espacios de trabajo, sí que es bueno saber, simplemente como curiosidad, que la ley exige mínimo 3 metros de altura, siempre que no sean bajos comerciales. En bajos comerciales sí que se reduce a 2 metros y medio, pero el techo debía de estar 3 metros y el espacio por trabajador, digamos, si nosotros trabajásemos en un teleasistencia o un teleemergencias, sería mínimo de 2 metros cuadrados libres y 10 metros cúbicos de volumen. 10 metros cúbicos es la suma de los metros por cada uno de los cuatro lados, ¿vale? En un cuadrado, 2 más 2 más 2 más 2, si fuese un cuadrado perfecto, serían 8, no nos valdría. Mínimo tendría que haber 3 metros por cada lado si fuese un cuadrado para que, digamos, respetase la normativa de los 10 metros de volumen. Y 2 metros libres 2 metros cuadrados libres por persona, o sea, quiere decir que haya un espacio entre medias de los trabajadores a menos de 2 metros cuadrados. En cuanto a las barandillas, es otra norma que está establecida por lógica, que es siempre que haya una barandilla, una escalera, lo que fuese, tiene que haber, siempre que hay una escalera, tiene que haber una barandilla. Y en las barandillas tienen que medir mínimo 90 centímetros de altura. Y tienen que tener una protección interior siempre. No, como veis en la imagen, ¿no? En la imagen veis esas barandillas separadoras. Lo que no se permitía es que esa misma barandilla sin, o sea, esta misma barandilla sin las barras estuviese instalada en una obra. ¿Por qué? Porque nos caemos, nos podemos caer. Ahora veremos un ejemplo práctico para que lo entendáis. Escaleras, anchura mínima de 1 metro, puertas de 80 centímetros de ancho, ¿vale? Y 1 metro para los dos pasillos, para el caso de emergencia. Y la salida de evacuación tienen que estar señalizadas con iluminación de seguridad y con la apertura antipánico, que es también la que veis en la imagen, esta que se empuja hacia afuera y podemos salir más fácilmente. En cuanto a las caídas de objetos y demás, no voy a explicar nada porque al final es cumplir la normativa y tener cuidado con que si nosotros en un armario colocamos cosas, lo más pesado esté abajo y lo menos pesado esté arriba, para evitar que la caída sea y golpee fuertemente a una persona. Que trabajamos con una ambulancia, trabajamos con objetos, pues que no se nos caigan los objetos. Si venís al taller, veréis que tenemos en la ambulancia eh, las, ¿cómo se llaman? Las mantas de traslado, los aislantes estos que se ponen a los pacientes, que yo como no soy técnico, no, ahora mismo no me sale el nombre, que para, en caso de accidente, compresurar al enfermo y que esté lo menos, que se mueva lo menos posible, esas están atadas. ¿Por qué están atadas? Porque cualquier movimiento de ambulancia podría hacer que se cayesen. Entonces, ese es el objetivo. Cumplir una norma de seguridad, de orden y de limpieza, de que todo esté ordenado, de que no haya nada por el suelo, de todo esto, es lo que nos piden en este sentido para el orden, para el mantenimiento de un orden mínimo, que no haya cables sueltos en las instalaciones, etcétera, etcétera. En la maquinaria igual, nosotros trabajamos con determinados equipos, pues si imaginemos tuviésemos que utilizar un tala, un tala árboles, un corta árboles, ¿no? Una serradora de estas de brum, tu, 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 eh, pues podamos utilizarla con guantes, si tuviésemos que soldar con la gafa de soldar, si vamos a una obra en un momento determinado porque ha habido una caída, utilizar los EPIs adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que entremos en algún lugar de mucho trabajo de más, pues trabajaríamos en ese sentido. ¿Vale? Buscando que las pantallas y todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. ¿Vale? Utilicemos herramientas que estén autorizadas o que sean legales, no que utilicemos una herramienta que no tenga los dispositivos de seguridad ni que sea de la Unión Europea o similar, que produzca situaciones muy, muy incómodas para utilizarlas, ¿vale?
que sean lo más seguras posibles. Es verdad que hay herramientas, ahí decían, por ejemplo, con los militares o con la UME, que vienen de Estados Unidos, o con los militares sobre todo que vienen de Estados Unidos y contradice un poco esta normativa de la Unión Europea, porque al final lo que tú estás utilizando es la herramienta que hay disponible para cada tarea. Y a veces esa tarea no se realiza con herramientas que están homologadas por la Unión Europea, sino que tienen su sistema de seguridad, pero vienen por otros países. Entonces, bueno, que se hagan los mantenimientos correctos, que se transporten adecuadamente. Pues si estamos en una caja, las herramientas vayan en una caja y no se queden sueltas porque pueden producir algún tipo de lesión, etcétera, etcétera. En cuanto a riesgo eléctrico, ya los enchufes van con toma de tierra. Ya la posibilidad de que metas un dedo en el enchufe y te quedes ahí con un calambrillo, eso no es como ahora, ¿no? Pero sí que si está mojado, intentamos no tocar con el, a un enchufe, si está el suelo mojado, mejor dicho, que si utilizamos sulas de algún tipo que no sean las adecuadas de cuero y demás, pues no toquémoslos si está también mojado. Si están los cables sueltos, intentar apagar primero en los interruptores antes de tocarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que más nos puede producir a nosotros. En una lesión, en una salida fuera de la calle, nosotros no vamos a tocar los cables, van a ser los bomberos. Nosotros trabajaremos cuando los bomberos nos autoricen a tocar en las instalaciones de ya digamos, libres de riesgo eléctrico que sí que harían los bomberos. Pero entonces al final nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es más a nivel personal con el tema de enchufes que estén correctamente instalados, que el cuadro eléctrico esté correctamente instalado y que si hay algún cable suelto llamemos a un especialista para que se solucione ese problema. Ya está, porque eso sí que puede producir riesgo de incendio en un momento determinado. Que no acumulemos, por ejemplo, las regletas, 50 cosas en una regleta. Eso también evita tiempo de la posibilidad de un incendio, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros no vamos a utilizar este tipo no vamos a meternos en este tipo de problemas eléctricos porque no, a lo mejor cambiar una bombilla, pues lo único que nos tenemos que preocupar que la luz esté cortada y cambiar esa bombilla sin ningún problema, con una escalera adecuada, con las botas correctas, con una escalera que sujete las botas, etcétera, etcétera, pero nada más de ello y no creo que nos pongamos todos a cambiar bombillas todos los días, ¿no? Bueno, en cuanto a incendios, ya os mandaré un vídeo sobre ello y luego lo veremos en un momento determinado cómo funciona. Aquí lo que nos tenemos que tener en cuenta es los tipos de incendios, que hay cuatro tipos de incendios que van desde los sólidos hasta los metales, que un extintor normal que hay en cualquier casa tiene que tener ABC. Lo normal es ABC. Una B en el peor de los casos, en algunos momentos es AB, pero normalmente es ABC. ¿Por qué? Porque sirve para todos los fuegos. Pero si es un cuadro eléctrico, en vez de ser un extintor de los que vemos siempre, que va a la espuma a chorrón, por decirlo así, tenemos uno que es como con un dosificador que va a evitar que pues que se produzca un cortocircuito por culpa de ese, que no lleve agua, por decirlo así, que lleve una espuma adecuada para que no se produzcan daños en los, en los, en los cuadros eléctricos. Si están incendiándose los cuadros eléctricos, esos cuadros no vayan a más. Y si estamos en el hogar, intentar cerrar todas las puertas, poner humedad, poner toallas húmedas en los, en los huecos que quedan y ponernos lo más lejos del fuego posible, cerca de una ventana para que nos puedan ver los bomberos, si es que tenemos ventana, o por lo menos en un lugar donde sea accesible para que puedan acceder a nosotros. Lo que no podemos salir es fuera, por ejemplo, a los pasillos, porque los pasillos lo que si abrimos la puerta de casa generaríamos más oxígeno y más incendio en el edificio. Y si se empieza el edificio en las escaleras no podemos salir porque hay humo y el humo produce toxicidad. Esas son las cuatro cosas básicas que nos dicen los bomberos, que también pues en cualquier vídeo sobre bomberos que voy a subir a continuación de eso os lo van a indicar mucho mejor de lo que lo estoy indicando yo ahora. Pero sí que quede claro dos cosas con relación a los extintores que lo vamos a ver en un segundo aquí a continuación. Vale, aquí tenéis dos tipos de extintores que no sé si se ve bien, pero bueno, sí, lo voy a ver. Tenéis aquí tipo aerosol, que es un poco el que tenemos para casa o para el coche, que nos serviría para todo tipo de incendios. Y los que vemos normalmente son estos dos, ¿vale? Los extintor de polvo y extintor de espuma y el de CO2. El de extintor de polvo normalmente lo veis con este pitorro pequeño, nos vale para cualquier cosa menos materiales combustibles. Entonces,
La diferencia con el de eléctrico es que es más parecido o bien al de CO2, que lo utilizamos para los eléctricos, que lo tenemos de este tipo, con el digamos, con el cono, por decirlo así, o tipo espuma, no espuma de este tipo, sino más bien de litio, de los que tienes como una especie de extractor, de, digamos, de incendio, que sale menos condensado, sino más difusado, difuminado, mejor dicho, para que la lesión, para que no se produzca un calentamiento del cuadro eléctrico. Entonces, normalmente lo que te vas a encontrar es el extintor en polvo y el extintor de espuma, que nos valen para incendios normales. Combustibles y demás suelen ser el de espuma, y el de polvo, pues normalmente te lo encuentras al lado de los cuadros eléctricos y demás. Muchas veces también se utiliza el cuadro eléctrico exclusivamente el extintor de CO2, que es un extintor muy chiquitito, y que se suele utilizar pues para los servidores de empresas y demás, ¿vale? Entonces es importante diferenciarlo. Repetir es ABC, que funcionen los tres. Si funcionan los tres, ¿vale? Si funcionan los tres, no habría ningún problema para que lo podamos utilizar, por ejemplo, en cualquier cuadro eléctrico y demás, pero intentamos que sea de polvo, no que no sea de, digamos, con agua y con agua y con reactivos de tipo B y tipo C, porque no te van a funcionar en un cuadro eléctrico, ¿vale? Entonces, simplemente que funcione de espuma, que tengan el difusor un poco más ancho. Esos son los que podríamos utilizar en cuadro eléctrico, o los de CO2, que son los pequeñitos, los que menos se suelen ver en cuadros y demás, ¿vale? Mira, aquí tenéis aquí uno más, hay uno de agua, pero de agua se utiliza muy poco. Eso es más en Francia que en España. Y si veis el de CO2, aquí pues es el tipo espuma más grande que esos demás. En una oficina, en un sitio normal, es lo que vais a encontrar, o sea, extintores de este tipo. Eh, el tema de rociadores, mangueras y demás, lo vais a encontrar en naves industriales, por eso en las instalaciones de Gala los existen, porque es una nave, es un espacio muy grande, y entonces para bomberos y demás es habitual que tengas los dos. Es más, también tienes hidrantes de columna húmeda, o de columna seca, mejor dicho, de columna seca, que es por donde entra el agua de los bomberos y sube a otros pisos de arriba. Eso también te lo vas a encontrar en edificios de dos plantas, o en edificios que son de naves industriales, para que pueda. Y los rociadores en sitios donde tienen, digamos, muchas instalaciones y que son muy amplias, también pueden funcionar esos rociadores automáticamente, y en edificios es muy escaso, pero a veces se pone. En cuanto a detectores de humo, no son necesarios en circunstancias normales, en fábricas y demás sí, pero en circunstancias normales no son obligatorios, aunque sean recomendables en las casas, por ejemplo, ¿no? Para que evitar pues que tú dejes el fuego en la cocina y te salte el humo, y cuando te quieras dar cuenta se te ha quemado la cocina, por ejemplo, ¿no? O los pulsadores, que los pulsadores sí que están en edificios grandes. Cuando son oficinas muy pequeñas no es obligatorio, pero aparte de que tengas más de dos o tres salas, es recomendable, y en edificios muy grandes es obligatorio, el tener esos pulsadores de emergencia. En colegios, en un 112, por ejemplo, tendríamos los pulsadores de emergencia para avisar a la gente que viene y que está de visita en el edificio, por ejemplo, que no está preparada para este tipo de salidas. En un consultorio te lo vas a encontrar, en un hospital te lo vas a encontrar, ¿vale? Están pensados para avisar cuando hay grandes ciclos de gente visitando las instalaciones, ¿vale? En oficinas muy pequeñas no suele haber esos pulsadores en ese sentido. En cuanto a lo de ruido, vibraciones y demás, bueno, pues al final es saber que el ruido lógicamente produce lesiones, que es importante cuando los ruidos son repetitivos llevar cascos o llevar tapones para evitar el producto de fatiga, dolor de cabeza y demás. Lo tenéis en la diapositiva, con lo cual no voy a insistir mucho. En las vibraciones, sobre todo, viene derivado de martillos neumáticos, aprisionadoras y demás. Si os dais cuenta, los camiones y los autobuses, los conductores llevan asientos que rebotan para evitar lesiones por vibración, porque esto puede producir hernias y algún tipo de lesión bastante serias, que entonces, bueno, al final se previenen con ese tipo de asientos, se previenen con arneses, o con arnés en la espalda para que no te lesiones la espalda, o guantes y demás, para que cuando estás con un martillo neumático las lesiones sean lo menos posible, ¿vale? No se van a evitar, se van a reducir. Intentamos evitarlas, pero a veces no se puede evitar, sino reducir para que el daño sea lo menos posible. Entonces se ponen EPIs, o se ponen equipos de protección colectivos, como los asientos de conductores, para evitar que las lesiones vayan a más en el futuro.
Con el tema de radiaciones, sobre todo los rayos X, que es lo que podemos estar más cerca, pero tampoco nosotros vamos a estar dentro de esos rayos X, sí que se señala, lógicamente, y ya veremos con las señales cómo funciona el tema de las instalaciones donde existen eh, rayos X o rayos ultravioletas y demás. Y si entramos en esas instalaciones y las radiaciones son peligrosas, nos van a pedir que entremos con unos EPIs adecuados para evitar lesiones bastante graves. Pueden producir incluso cáncer en un momento determinado. Temperatura, aquí sí. Aquí nosotros podemos sufrir hipotermias o golpes de calor. ¿Por qué? Porque trabajamos en unas ambulancias que a veces no funcionan en aire acondicionado. Seamos realistas. No siempre va a funcionar el aire acondicionado porque las empresas pues a veces no gastan lo que tienen que gastar en mantener los coches. Entonces, si superamos ciertas temperaturas, no van a producir esos golpes de calor, hipotermias y demás, contrastes térmicos, frío-calor en un momento determinado cuando entramos a la ambulancia y sí que está sí que está el aire acondicionado y después salimos fuera y no llevamos la chaqueta y demás. Eso puede producir pues desde simplemente un constipado a productos a paros cardíacos o lesiones o alucinaciones en un momento determinado. Entonces, si hace mucho calor, beber muchísima agua, nada de alcohol, sino mucha agua e intentar pues refrigerarnos lo mejor posible en ese sentido. Iluminación es fundamental también porque, lógicamente, el esfuerzo, sobre todo en temas de teleasistencia al teletrabajo o teleemergencia, mejor dicho, de una pantalla que no está bien iluminada o que el techo no esté bien iluminado, produce más cercanía a la pantalla, más ceguera, más impacto visual y más cansancio visual y que, lógicamente, a la larga puede producir lesiones en la vista de los trabajadores. En cuanto a los agentes químicos, normalmente vamos a trabajar muy poco con ellos y cuando trabajemos con ellos se nos notificará para que nos pongamos los equipos adecuados para trabajar en ese tipo de ambientes. Podemos estar trabajando en uno de estos y lo que puede pasar es que nos avisen, oye, hay un gas, tenéis que evacuar y desinfectaros. Vale, pues os desinfectáis y no hay ningún problema en ello posteriormente, simplemente alguna revisión médica y ya está. Y finalmente los biológicos, que son los temas de virus y bacterias. Esto es, se- al final estamos expuestos a este tipo de virus y bacterias porque nosotros somos sanitarios y eso puede producir cualquier tipo de contagio por un pinchazo, por un contagio por un paciente, por cualquier situación. ¿Cómo lo evitamos? Sí, los pinchazos, bueno, pues lógicamente si nos pinchamos tendremos que hacernos las pruebas posteriores, pero sobre todo llevando guantes, llevando un doble guante sea poder ser, mascarillas, todo tipo de EPIs que dependiendo del nivel de daño que pueda producir, pues serán más importantes o menos importantes, desde una mascarilla a un equipo entero de cuerpo entero para protegernos, ¿no? Y después tenemos los derivados de la carga de trabajo, que al final son los que tienen que ver con posturas y demás. Aquí, sobre todo, el tema de camillas, el tema del carro, de la silla de ruedas o lo demás, que al subirla a la ambulancia nos pueden producir algún tipo de lesión. Espalda, sobre todo, tema del síndrome del túnel carpiano por los esfuerzos repetitivos. Eso se puede pasar también entre la emergencia y entre la asistencia, que no tengamos bien apoyado todo el tema del ordenador, respaldos y demás, no tengamos buenas posturas y demás, influye muchísimamente, mucho, perdón. Hay que hacer fuerza con las piernas, no con la espalda, llevar equilibrio en los pesos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, saber los límites que podemos coger y no esforzarnos más de lo debido. Y si a un paciente no le podemos mover, no le podemos mover, que nos echen una mano un compañero o lo que sea para evitar lesiones futuras. Y en cuanto a carga mental, sobre todo, viene derivado del estrés y del cansancio. Entonces, lo que hacéis muy bien es que una vez que entréis en el hospital, sobre todo los que trabajáis en ambulancia, pues os perdéis un poquito, 5 o 10 minutos, para coger una Coca-Cola, aunque sea un café o simplemente para dar un paseo y desconectar un poco de ese estrés que supone coger la ambulancia todo el tiempo. Finalmente tenéis lo del uso de pantallas. Como viene aquí, al final es como tenéis que señalar, no voy a insistir mucho más que allá de las posibles lesiones de espalda y de vista o de insomnio que puedas producir por estar mucho tiempo delante de la pantalla, pero tenéis aquí tanto las medidas como todo lo que tiene que ver las medidas todas las posturas, perdón, las posturas y las medidas que tienes que tener y respetar en este tipo de productos, con lo cual no voy a insistir sobre ello cuando lo tenéis puesto en la presentación, ¿vale? Entonces, voy a poner simplemente un ejemplo para que lo visualicemos.
y nos demos cuenta de la importancia que tiene este tema. Buenas de nuevo. No sé cómo quedará la unión porque son dos vídeos independientes, ya que se ha cortado el anterior y quería que vieseis este. Em, Aquí vais a escuchar pues, lo que es una fábrica, ¿no? Lo que es unas instalaciones. Y vamos a ver un poco los ejemplos de medidas y de riesgos, de factores de riesgo que vamos a hacer, ¿no? En un momento determinado, factores de riesgo que son interesantes que conozcamos de lo que hemos visto hasta este momento. Por un lado vemos las escaleras, ¿no? Que cumplen un poco la normativa que nos pedía barandilla de 90 centímetros, que fuesen antirrebaladizas, la diferencia entre un lado y otro cumple la normativa. El único problema aquí, lógicamente, va a ser el agua, que hay que tener mucho cuidado con calzado antirresbalante, de que no nos resbalemos. Como medida preventiva sería esa, ¿no? Poner un calzado, secarlo en un momento determinado, que el suelo se ve bastante estable y bastante sólido, y alguna barrera como la que tenemos aquí azul, o instalaciones en un poco en mal uso o en mal estado que pueden producir alguna salida de gases o de líquidos o de a productos químicos. Veo en cuanto a altura, sistema de incendios, aquí tenemos en esta columna de aquí del fondo, tenemos un extintor, aquí tenemos otro sistema de incendio justo al lado de este bidón, más o menos se cumple la normativa. El problema fundamental va a ser el siguiente. Aquí el problema fundamental es el ruido. Para evitar daños continuos sobre el ruido, una persona que tuviese que estar trabajando aquí varias horas a la semana, perdón, al día, tendríamos que utilizar EPIs como, pues eso, o bien tapones para los oídos, o bien cascos auriculares para evitar este exceso de ruido, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un ejemplo claro de medidas que habría que tener o un ejemplo de instalaciones que tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que revisar en algunos momentos puntuales, algunas cosas puntuales de mejorar. Es verdad que es unas instalaciones de fábrica donde y se intuye de que no hay muchos obreros a lo largo del día y entonces, bueno, pues no, aunque la evaluación va a ser la misma, al final hay errores de instalaciones que, pues señalizaciones que habría que hacer sobre esta columna, algún tipo de peligro y demás, en general no está mal, cumple bastante bien la normativa. Si nos pondríamos a medir el techo más alto de 3 metros, etcétera, etcétera, pero sobre todo el agua, estos productos químicos que pueden sobresalir de esto blanco de aquí, que podríamos entender que son productos químicos, pero en cuanto a las escaleras, sistema de incendio y demás, en principio estaría correcto. Y por último, para entender un poco mejor lo de los extintores, que antes se ha explicado un poco regulero, tenemos aquí los distintos tipos de extintores. Aquí habría que ver que si es para A, B, C, ¿vale? Esto es importante si es A, B, C, pero vamos, para que nos tengamos en cuenta, los habituales que tenemos en casa, por decirlo así, serían o bien de polvo, los de edificios y demás, o bien de polvo, que vale para material sólido, líquido, gas y eléctricos, ¿vale? Que son los normales que nos vamos a encontrar en cualquier sitio, mientras ponga ABC sean los habituales, o bien de espuma. En algunos sitios teníamos de espuma, pero nosotros no serían aptos para, por ejemplo, fuegos eléctricos, de sartén o de demás, ¿vale? Y los que decía yo que sirven para tema de líquidos y electricidad serían esto de dióxido de carbono, que como veis tienen este tipo de terminación más abierta, que puede ser incluso parecido al del polvo, que lo tenemos en la entrada del edificio de Gala, tenemos ahí, hay uno, que sería estos de dióxido de carbono, que son pensados para ello, junto a los de CO2, ¿vale? Que son con los extintores que hemos enseñado antes pequeñitos, que son los dos tipos que habitualmente se ponen al lado de los de los cuadros eléctricos. Y nada más, simplemente os subiré un vídeo además del tipo de fuegos y cómo apagar un fuego y cómo explicar el triángulo de fuego y demás explicado por especialistas. Y con esto terminaríamos la parte principal del temario de factores de riesgo, conceptos básicos de prevención de riesgo de riesgos laborales, sí,
y los riesgos que conllevan y las consecuencias que llevan. A partir de ahí analizaríamos más bien las medidas preventivas que hay que hacer y los papeles y demás, o todo lo que tiene que ver con papeleo, planes de prevención y demás, con temas de representación sindical y representación de comité de prevención de riesgos en la empresa. Todo eso lo veremos más adelante. Un saludo.